Hola hermanos, amigos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Nuevamente aquí en el Árbol de la Vida. Quien le habla es Gustavo Ábalos. También dentro de rato entrará la invitada especial del programa, que es mi esposa. Hoy vamos a tocar el tema de los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12. Por supuesto, lo vamos a dividirlo en dos partes, porque es bastante largo, bastante extenso. Y Eh, esto tiene mucho significado para mí porque es el nombre del canal, el árbol de la vida. Eh, Nació ahí el sentimiento, el deseo de poder incluir el árbol de la vida, el nombre del canal. Um, Porque para mí el árbol de la vida es como una escalera, el sueño de ley es como la escalera o llevado a este tiempo, digamos, un ascensor que nos lleva al tercer Nefi cuando Jesucristo visita las Américas. Am, Bien, ahí tenemos la visita. Am, Vamos a ir. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, acabo de decir a nuestros amigos que nos están viendo de cómo nació el nombre del árbol de la vida del canal, Ujú, ujú. exclusivamente sacado aquí del libro de Mormón. Exactamente. ¿Les contaste también cómo fue que hiciste o tuviste la idea de hacer el logo? ¿Cómo fue? ¿Quién lo hizo? Am, ¿Qué es lo que pasó? Eso también es, yo pienso, muy bonito para contar a tus amigos del canal. No sé si tuviste la Eh, oportunidad. no, gracias, gracias por recordármelo. Em, Cuando yo tuve este sentimiento, empecé a pensar cómo poder llamarlo al canal Ujú, y se me vino como que me gustaría, la idea era que todos conozcamos el libro de Mormón y que todos pudiéramos sentir el deseo, tanto a mí, que me inspire más a escudriñar las escrituras, a leerlo mejor, más constante. ujú, Em, Me vino la idea del árbol de la vida como es del libro de Mormón, yo vi como si fuera una visión que del libro de Mormón salía el árbol con sus frutos. Eh, Se lo comuniqué a mi hija, que ella estudió arte, eh, ella le gusta hacer muchas pinturas y dibujos. Eh, le dije de mi idea y le dije si ella me podría enviarme algo en que yo pudiera basar como logo de lo que yo quería hacer. Primeramente tuve el logo porque todavía tenía miedo de largarme con el canal ujú. y de ahí nació el logo. Es que comenzamos nosotros con el logo, eh, largamos el canal. Gracias por hacerme recordar. Ujú. Yo pienso que fue una historia muy bonita de cómo empezó toda la inspiración de este canal. Sí, sí, le debo mucho a mis hijos también porque ellos me apoyaron, me ayudaron y yo tenía miedo y ellos me apoyaron muchísimo, por supuesto. ¿Cierto? Eh, Fuiste una de las primeras en apoyarme, así que sí. Y cuando hablé con mis hijos, ellos dijeron sí, me apoyaban, me dieron ideas, cómo hacer todo esto. Ujú. Le No, todo. agradezco mucho. Ujú. Bien, entonces vamos a seguir con los capítulos que Ok. son el capítulo 8 en adelante. Ujú. Hay mucho, Eh, ujú, hay mucho para ver. Hay mucho, no sé si vamos a tener todo el tiempo necesario para esto. Eh, si querés, podemos empezar Ok, claro leyéndolo. que sí. Yo voy a, a buscarlo. Ok. Bien, listo. Entonces el capítulo 8 es donde tenemos la visión, el Ujú. sueño.
que en realidad era una visión. sí. Leí, el padre eh, recibe esta información y reúne a sus hijos y le hace saber de Ujú. todo esto. Y dice en el versículo 1, perdón, si podéis leyéndolo, yo voy Claro que sí. a buscarlo para mostrarle a El los... primer versículo del capítulo 8 no está relacionado con la visión en sí. El primer versículo, interesantemente, habla acerca de que ellos habían recogido mucha cantidad de frutas y de semillas en este lugar a donde estaban acampando, que era el Valle de Lemuel, ¿verdad? ¿Estoy en lo Sí, correcto? Entonces, él empieza este capítulo mencionando eso, am, y después dice de que estaban en el desierto, o sea, en este lugar deshabitado, y ahí es donde él dice que los llama a sus hijos y les cuenta que ha tenido un sueño, o mejor dicho, una visión, y antes de contarles lo que él vio en esta visión, le dice primero de que él tenía mucha razón para regocijarse a causa de Nefi y de Sam y de la posteridad de ellos. claro, Pero en el versículo 4 le dice, pero temo en gran manera por ustedes, la y la bueno, porque les está hablando a ellos mismos. Y les dice, temo por ustedes. Ah, entonces ahí es donde dice, me pareció ver en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre, lo cual lúgubre estuvimos buscando, que significa un lugar tenebroso, un lugar oscuro, un lugar, ah, básicamente un lugar que te da miedo estar. claro, Eso estábamos viendo y hablando nosotros. Entonces ahí es donde él dice que él ve a este ángel. Bueno, en realidad no sabemos si era un ángel en este punto, pero dice que ve a un hombre vestido con un manto blanco y que le dice que lo siguiera. Él lo empieza a seguir, y dice que mientras lo seguía, vio que se hallaba en un desierto oscuro y lúgubre. Por segunda vez menciona este desierto oscuro y lúgubre. Y estábamos diciendo, cuando estábamos repasando todo esto, de que en inglés no usa la palabra desierto por segunda vez, usa la palabra waste. Y estábamos diciendo de que waste más se nos podríamos imaginar como un lugar que no tiene ningún tipo de uso, un lugar totalmente um, bueno para nada, podríamos decirlo, ¿no? claro, Y entonces, y entonces ahí es donde él anda por este lugar desierto y oscuro por mucho tiempo, por muchas horas. No sabemos hasta ese punto si este hombre vestido de blanco sigue delante de él y mostrándole el camino, porque no lo menciona más, sí, pero no, dice no que lo él menciono. camina por este lugar oscuro por muchas horas y aparentemente él empieza a temer. Y ahí es donde él implora al Señor que tuviera misericordia de él. Y ahí recién empieza el resto de la visión. Entonces, estaba pensando y estábamos hablando juntos cuando estábamos repasando todo esto, de que muchas veces el Señor nos manda, sabemos, de que nos manda seguirlo, ¿verdad? Sí, Pero hay veces en nuestra vida que mientras lo seguimos, aún así todavía nos podemos encontrar en un desierto, por así decirlo, oscuro y lúgubre. Y a veces nos toca caminar por ese camino muchas horas o muchos días o muchos años. Y, y estábamos diciendo que no porque lo seguimos al Señor y no porque estamos haciendo su voluntad significa que vamos a estar libres de pasar tiempos en nuestra vida en que vamos a sentir mucha oscuridad y muchas pruebas. Para mí especialmente, como hemos hablado ya anteriormente, ah, ha sido
es especialmente ah, este tema muy cercano a mi corazón de haber pasado pruebas en mi vida, muy delicadas, muy graves. Sí, Y y en que tenemos que recurrir al Señor en una fuerte exactamente, oración. exactamente. O sea que la oración casual, la oración rapidito, nomás unos segunditos, o en nuestra propia mente, en esos momentos no siempre es suficiente. Necesitamos implorar, como dijo Ley. So, muy bonito para recordar. Bien, entonces pasamos a la parte del árbol de la vida Ujú, en que Él lo ve. Em, Voy a compartir con usted mientras leemos esos versículos. ujú, Ahí Él encuentra el árbol de la vida. ujú. em, y vamos a pasar a la escritura. Ok. Dice, y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Ujú, Aconteció que me adelanté y comí de su fruto, en el versículo 11 dice eso, ujú, y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Y al comer de su fruto mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible a todo lo demás. ujú. Yo creo que esto es lo que nos sucede a todos, ¿no? Digamos que si encontramos una receta buena, queremos compartirlo con primeramente nuestra familia, luego de ahí compartimos con nuestros amigos, o si ¿Verdad? encontramos alguna vitamina que nos ayudó en algunas cosas o algo natural que nos ayudó, queremos compartir, hacer lo posible que ellos también pudieran ser sanados, aliviados, o si Exactamente. encontramos algo en la escritura, en lo que sea, también queremos compartirlo Ujú. con nuestra Bien. familia. Y también estábamos diciendo de que él usa tres palabras que denotan un extremo. Dice de que la dulzura era superior a cualquier Mm. cosa y la blancura excedía a cualquier blancura que él había visto. Pero también una vez que lo prueba, el gozo era inmenso. Entonces, vemos ahí de que él quiere hacer énfasis en en lo que era este fruto, en la dulzura, en la blancura y en el gozo que le produjo, que era realmente extremo. Sí. Em, entonces, cuando él, como el fruto, Ujú, en el versículo 12, él ya come del fruto y dice, mi alma se llenó de un gozo inmenso, como dijiste, por lo que ujú, decía que participara también de él mi familia. Al dirigir, en el 13 dice, y al dirigir la mirada en derredor, por si acaso descubriera a mi familia, también vi un río de agua y corría cerca del árbol de cuyo fruto yo estaba comiendo. ujú, Y miré para ver de dónde procedía y vi su fuente no muy lejos de mí. En ese manantial vi a vuestra madre Saraía, a San y a Nefi, estaban allí como si no supieran dónde ir. ujú, O sea que él sintió este deseo de buscar a la familia, pero cuando él estaba buscando, vio el agua y vio que procedía de un manantial ujú, y da la casualidad que justo allí, en ese momento, se encuentra que cerca de ese manantial se encontraba Saraya, Nefi y Sam, que exacto. estaban allí como que no sabían a dónde ir, Ujú. qué hacer.
Y normalmente, ¿qué hacen los padres? ¿Qué hacen cuando ven y quieren compartir algo rico, bueno, o lo que sea? Lo empieza Generalmente ya. le van a hacer seña, ¿verdad? Porque él dice, les Exacto. hace seña y también lo llame. Ujú. Ujú, Y cuando le grita en voz alta, le vamos a leer, dice el 15. Dice, aconteció que le hice seña y también le dije en voz alta que vinieran hacia mí y participaran de aquel fruto que era preferible a todo lo demás. O sea que después de hacer señas, gritarle, llamarle, ellos vienen. El ujú. 16 sucedió que vinieron hacia mí y también comieron del fruto de la... Eh, pero es claro, estaba solamente Nefi, Sam y Sarai. Faltaban los Claro, demás. exactamente. Ujú. Eh, ¿Qué pasó con esto, con los demás? Él los vuelve a mirar para ver si encuentra el resto de la familia. Los Ujú. encuentra en el mismo lugar, interesantemente, ¿no? Los encuentra en el mismo lugar a sus otros dos hijos y también los invita, al igual que al resto de la familia, pero dice que ellos, en el versículo 18 dice, y aconteció que los vi, pero no quisieron venir hacia mí para comer del fruto. Entonces, después de que él los invita a sus hijos rechazan la invitación. Ahí es donde ve la barra de hierro. Claro. Y entonces él dice que la barra de hierro, que es algo interesante que estabas contándome, explicándome cuando estábamos hablando de esto, de que la barra de hierro en este punto muestra de que va paralelamente al río. Ajá. Está la barra de hierro aquí, está el, el río justo al lado. Claro. Y entonces dice que era el que conducía la barra de hierro, era el que conducía al árbol a donde él estaba. Ujú, Y, pero que cuando él intenta, ¿no? Llamar a los hijos y ellos no vienen. Entonces ahí, ujú. cuando él percibe esa barra y eso, de hierro. Exactamente. Am, a veces yo me pregunto cuántas veces yo en mi vida, o tal vez actualmente sigo haciéndolo, cuántas veces estamos aferrados de la barra de hierro, pero ¿de qué lado estamos? Estamos del lado del camino, del sendero que dice el 20. Vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol, al Ujú, lado del cual me hallaba. También ujú. pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso, semejanza de un mundo. Eh, Claro. a veces nos tenemos que preguntar de qué lado estamos. Si estamos agarrados de la barra con nuestro pie tocando las orillas del río, que, que son más adelante vamos a ver lo que significa, porque Ujú, el leí estaba tan absorto en todo esto que no, Nefi dice que el papá no pudo ver que el río estaba sucio. ujú, Y más adelante vamos a ver la interpretación de esto. Eh, Muchas veces nosotros nos agarramos la de la barra para ir al árbol de la vida y estamos muchas veces con los pies cerca del río y no con nuestros dos pies dentro del ujú. camino estrecho. Sí. Y también interesante que en el versículo 21 que es el que perdón, 20, que es el que leíste, Sí, dice que este camino estrecho y angosto era largo. Pasaba por donde estaba el manantial, que era de donde procedía el río, pero claro. dice que ibas también hasta el campo, este Ujú, grande y espacioso que era la semejanza de un mundo, o sea que era un camino largo. Y yo estaba pensando cuando leí eso, dije yo, la verdad que el camino para seguir al Salvador se extiende a todas las personas en el mundo. No es solamente para un grupo selecto y predestinado a caminar por este camino, sino que se extiende a todos lados y hasta llega al mundo, a todos, básicamente, a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. La invitación para entrar en este camino sendero
este sendero estrecho y angosto es para todos nosotros, los hijos de nuestro Padre Celestial. Claro, así es para todos. Entonces, el- ellos ven ahí el, el árbol de la vida, el río. Ujú. Bueno, acá no se aprecia mucho la barra de hierro, pero para más o menos para que nuestros lectores puedan tener una idea. Claro, Luego claro. En que, esta imagen ya se ve también el edificio que vamos a hablar en un minutito y qué clases de personas tenía ese edificio. Ujú. Vamos a hablar de eso también. entonces, luego de ahí, dice que vio innumerables concursos de gente, el 21, muchas de las cuales se estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol al lado del cual me hallaba. Ujú, Em, Muchos estaban apurándose para poder entrar a este sendero. Aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. Y acá viene una de las partes muy interesantes. ujú. El 23, ocurrió que surgió un vapor de tinieblas. Sí, sumamente extenso vapor de tiniebla, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino de manera que se desviaron y se perdieron. Ujú. ¿Quién no está queriendo decir acá, leí en su sueño? Ah, bueno, si tocamos solamente la parte del sueño, sin tocar la parte de la interpretación que el Señor le da a Nefi, Ujú, podríamos decir que este vapor de tinieblas era, a mí en la mente se me viene la imagen de una neblina muy, muy densa, muy oscura. Am, y dice que a causa de ese vapor de tinieblas, muchas personas se perdieron, pierden la concentración de lo que están haciendo, pierden el enfoque de, de este sendero, de esta barra de hierro que él ya había visto y se perdieron, se desviaron y se perdieron. Después vamos a ver más adelante cuando el hijo de Lei, Nefi, recibe la interpretación de este sueño, vamos a ver que esos vapor de tinieblas son las tentaciones del diablo que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres y los conducen hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden, lo cual está en 1 Nefi 12:17, que lo vamos a ver un poquitito más después. Pero, pero ahí se entiende por qué mm. cuando llegue este vapor de tinieblas las personas ah, agarran por otro lado. Ahora quiero mostrarle lo que dijo el elder Kevin Peterson en la conferencia de abril del 2015. Ujú, Él acá dice, la trayectoria de la vida es ardua y es fácil distraerse, desviarse del camino y perderse. La tribulación es una parte inevitable e indispensable de nuestro progreso eterno. Cuando sobrevenga la adversidad, no permitan que algo que no entiende destruya totalmente todo lo que en efecto saben. ujú, Sean pacientes, aférrense a la verdad o a la barra de hierro en este caso y recibirán entendimiento. Las pruebas son como un extenso vapor de tiniebla que pueden cegarnos y endurecer el corazón. A menos que estemos asidos constantemente a la palabra de Dios y la vivamos, nos volveremos espiritualmente ciego en lugar de ser de ánimo espiritual. Escudriñen el libro de Mormón y las palabras de los profetas vivientes día a día, día tras día, todos los días. Es la clave para sobrevivir espiritualmente y evitar el engaño. Sin eso, estamos espiritualmente perdidos. ujú.
O sea que todo esto nos está queriendo eh, decir el Elder Peterson, que hay muchas cosas que nos pueden ofuscar o nublar Sí, nuestra visión espiritual. sí. Eh, las neblinas estas que se levantan, ¿no? También lo podemos interpretar con muchas cosas. Eh, eh, esta neblina puede ser también la televisión, los medios, eh, toda la tecnología actualmente que muchas veces nos ofusca, nos nubla Ujú. y hace que nos distraigamos un poco de lo que nosotros estamos queriendo hacer. En este caso, encontrar el camino estrecho y angosto. Exactamente. Porque si hablamos de que las tinieblas esas son las tentaciones del diablo, sabemos que sus tentaciones no son las mismas para todos, ¿verdad? Sí, Obviamente de que las tentaciones son diferentes para todos, pero todos en alguna forma u otra las experimentamos y necesitamos la fortaleza del Señor para continuar adelante. claro. Entonces dice y sucedió que vio otros que se adelantaban y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tiniebla, asidos a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Claro. Ujú. Entonces Esto ahí sí, vemos dos grupos, ¿verdad? dos grupos. Dos grupos. Uno que intentaban entrar al camino estrecho antes que se agarraran de la barra de la palabra de Dios, en este caso el libro de Mormón o El Evangelio, Evangelio, los el, profetas, los apóstoles, el el bautismo bautismo también. para entrar ¿No? a la iglesia de Dios. Ujú. Y antes que sucediera esto, fueron distraídos, llevados, nublados sus ojos. También puede ser las noticias, las informaciones incorrectas que encontramos en, en las redes, Claro, hacen que directamente perdamos el interés de lo que estábamos pensando hacer, no seguir empujando adelante. Y este grupo sí lo logró. sí, exactamente, Avanzaron a través del vapor de tiniebla, o sea que pasaron todas estas dificultades, problemas. Este vapor de tiniebla también puede ser algunos problemas que podemos tener en nuestras vidas. exactamente. Ujú. Pérdida de trabajo, económica, social, problemas en la pareja, problemas con nuestros hijos. Nos distraen de esto. Llegaron y participaron del fruto del árbol. Esto sí, llegaron y participaron del fruto del árbol. Em, y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en el de alrededor de ellos como si se hallasen avergonzados. Em, ¿Qué opina de la parte de este sueño de él? Que son gente que sí, pasaron todos estos problemas, dificultades, Ujú. tomaron la barra de hierro y llegaron y comieron del fruto, participaron de este fruto. Ujú. Estábamos diciendo cuando estábamos hablando de estos capítulos, de que cuando estas personas empiezan a mirar a su alrededor, empiezan a distraerse, podríamos decirlo, ahí leí también, mira a su alrededor, como diciendo, ¿por qué se están distrayendo? ¿Qué está pasando? Entonces, Claro, cuando leí, mira a su alrededor también para ver qué estaba pasando, ahí es donde ve del otro lado del río este edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra, dice en el versículo 26. Entonces se da cuenta por qué las personas después de haber comido del fruto se avergüenzan. Y es porque se distraen de la burla de estas personas que estaban en el edificio. Am, a mí me ah, da la sensación sí, ajá, de que todos los que venimos al Evangelio, decidimos bautizarnos y decidimos seguir este camino que hemos elegido,
en algún punto u otro vamos a encontrar personas que se nos van a burlar, vamos a encontrar personas que nos van a ridiculizar o hasta tal vez cuestionar Ujú. nuestra decisión de seguir. Ujú, Y poder leer el versículo 27 hace una... ¿Quién eran estas personas que estaban en este edificio que ujú. flotaba en el aire? Sí, dice, y estaba lleno de personas, tantos ancianas como jóvenes, así como hombres, así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Eso eran, no había un grupo específico, eran un grupo muy, muy variado. Muy variada, sí. Ujú, Lo interesante en esto que muchas veces algunos de los miembros, porque lo he escuchado, eh, dice, yo conozco gente que no son de la iglesia y viven bien, tienen su casa, su auto, tienen todo, económicamente se están bien y, y hacen que muchas veces los miembros que ya han llegado, han participado del fruto del evangelio, empiezan a, a ponerse como ¿cómo se diría? Cuando estoy yo como queriendo, comparándose, ah, se comparan a sí mismos comparándose, esa es la palabra, ujú, comparándose con los otros. ujú, Y ahí nosotros somos distraídos. ujú. Decimos como si ellos están ahí, yo también puedo hacer lo mismo Muy buen y punto. nos da vergüenza de haber entrado a la iglesia, participado de todos los frutos del evangelio y somos arrastrados y llevados para otras partes. Ujú. Y esto sucede con nosotros muchas veces. La verdad que sí. Ahora, el, ve- el, el versículo 28 dice, después que hubieron probado el fruto, se avergonzaron a causa de lo que se mofaban, cayeron en senderos prohibidos y se perdieron.